Tracy Atlas está resultando ser mucho más extraño de lo que la NASA jamás imaginó. Desde observatorios en el desierto de Atacama en Chile hasta Mauna Kea en Hawái, los astrónomos no paran de hablar de él. Este misterioso objeto, el tercer visitante interestelar, confirmado de nuestro sistema solar, ha desconcertado a los científicos. Cuando la NASA anunció su descubrimiento, parecía una simple rareza cósmica más una oportunidad para estudiar algo nacido entre las estrellas. Pero a medida que surgen nuevos datos, queda claro que Tracy Atlas es todo menos ordinario. Este objeto no se comporta como ningún cometa o asteroide que hayamos observado jamás. No solo es extraño, sino que desafía las leyes de la física, y algunos científicos empiezan a preguntarse si Tracy Atlas podría siquiera plantear una pregunta existencial para la humanidad. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando el conjunto Pan-STARRS detectó un tenue punto en movimiento, lo que se convertiría en Tracy Atlas. Al principio parecía normal. Su trayectoria parecía otra breve oscilación a través del sistema solar destinada a desaparecer en el espacio profundo. Al igual que Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, misteriosos visitantes que nos dejaron con más preguntas que respuestas. Pero entonces comenzaron las anomalías. El mapeo de radar de la red de espacio profundo de la NASA reveló extrañas y diminutas desaceleraciones en su movimiento, diminutas pero innegables. El objeto estaba disminuyendo su velocidad, pero de una manera que no podía explicarse por la gravedad ni por ninguna fuerza natural. Cuando el observatorio Goldstone de la NASA confirmó estos hallazgos, se encendieron las alarmas internas. Ninguna fuerza natural podía explicar este comportamiento. Los cometas son empujados hacia afuera por la radiación solar, nunca disminuyen su velocidad. La atracción gravitatoria a esta distancia es demasiado débil como para ser relevante. Algo más estaba en juego. A finales de agosto, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA recalibró sus modelos. Para entonces, Tracy Atlas ya había ajustado su velocidad, desacelerándose deliberadamente a 28 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, una roca del tamaño de una pequeña ciudad se movía a más de 200 kilómetros por hora y de alguna manera reducía su velocidad como si aplicara empuje. Al principio, los científicos sugirieron explicaciones sencillas, errores de los instrumentos, efectos térmicos, impactos de micrometeoroides. Pero estas teorías se desmoronaron rápidamente. Las observaciones de instrumentos independientes como el satélite Gaia de la ESA y el telescopio espacial Hubble mostraron el mismo patrón. El Tracy Atlas frenaba de forma precisa y deliberada, en sincronía con su rotación. Era como si el objeto estuviera realizando maniobras. Los informes internos de la NASA comenzaron a cambiar. Un informe confidencial destacaba con una frase escalofriante: movimiento observado incompatible con los procesos naturales conocidos. Fue entonces cuando el Tracy Atlas dejó de ser una simple rareza para convertirse en algo mucho más siniestro. La situación dio un giro aún más extraño cuando el telescopio espacial James Webb realizó un análisis espectroscópico de Tracy Atlas. Los resultados fueron impactantes.
El objeto tenía una densidad increíblemente baja, inferior a una décima parte de la del agua. Si Tracy Atlas fuera sólido, debería pesar decenas de miles de millones de toneladas. Sin embargo, durante su sobrevuelo a principios de octubre, su influencia gravitacional sobre los cuerpos cercanos, incluido Marchi, fue casi inexistente. Era como si este colosal objeto fuera hueco. La idea de un cometa hueco carecía de sentido. Los cometas suelen formarse por acreción, donde el polvo y el hielo se acumulan lentamente durante eones y no se forman en formas huecas. Aún más extraño, estos objetos no mantienen rotaciones estables sin masa que los equilibre, pero Tracy Atlas desafía esa lógica. Su rotación es notablemente estable. Hasta el décimo decimal no hay bamboleo ni deriva, nada que sugiera inestabilidad natural. Avi Loeb, de Harvard, expresó la creciente incertidumbre en su análisis. O bien el Tracy Atlas está hecho de un material desconocido para la química moderna, o bien fue diseñado deliberadamente para lograr un equilibrio estructural. La idea de que algo hubiera sido diseñado deliberadamente conmocionó a la comunidad científica, despertando el temor de un misterio mucho más profundo. El 3 de octubre, el Tracy Atlas pasó a 29 millones de kilómetros de Marte, el encuentro más cercano registrado entre un objeto interestelar y un planeta. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, el Mars Express de la ESA, y la Tianwen-1 de China estaban perfectamente posicionados para observarlo. Entonces, sin previo aviso, los datos se detuvieron. Un cierre del gobierno en Washington congeló los canales de comunicación tan solo 48 horas antes del encuentro. No hubo telemetría en bruto, ni lecturas espectrales, ni imágenes de alta resolución. La ESA alegó retrasos en el procesamiento de datos y China se negó a hacer comentarios. Pasaron las semanas, pero el silencio persistió en privado. Algunos científicos susurraron lo que los canales oficiales no se atreverían a reconocer. Los datos existen, los instrumentos funcionaron. El silencio no se debió a problemas técnicos, sino a un acto deliberado. Ya hemos visto este patrón antes con Oumuamua en 2017, con Borisov en 2019. Y ahora con Tracy Atlas. Cada vez que un visitante interestelar desbarata nuestra comprensión, el flujo de información se reduce, la transparencia se desvanece, la verdad se enreda en la burocracia. Pero esta vez hay algo diferente. Tracy Atlas no se ha ido. No ha pasado de largo y desaparecido como sus predecesores. Esta vez, el misterio persiste y está lejos de resolverse. Todas las predicciones sobre el viaje de Tracy Atlas sugerían que para mediados de octubre, el objeto se alejaría del Sol a gran velocidad, impulsado de vuelta hacia las estrellas por la radiación solar, pero desafió las expectativas. En lugar de acelerar, volvió a desacelerar. Los datos del observatorio Gemini Norte revelan ahora un desplazamiento gradual hacia el interior, lo que sugiere que Tracy Atlas podría estar estableciéndose en una órbita entre Marte y Júpiter. Si se confirma esta trayectoria, Tracy Atlas se convertiría en el primer objeto interestelar en ser capturado gravitacionalmente
por nuestro sistema solar. Sin embargo, hasta el momento, ninguna agencia espacial ha emitido ninguna declaración oficial ante las preguntas. La respuesta de la NASA ha sido cautelosa y sus funcionarios se han limitado a afirmar: seguimos monitoreando el objeto y perfeccionando nuestros modelos. Sin embargo, tras bambalinas, la situación podría ser mucho más compleja. Avi Loeb y su equipo del proyecto Galileo examinaron la trayectoria de Tracy Atlas en comparación con visitantes interestelares anteriores, Oumuamua y Borisov. Su hallazgo fue inquietante. Los tres objetos entraron en el sistema solar desde prácticamente el mismo ángulo, una alineación tan poco frecuente que estadísticamente ocurre menos del 2% de las veces. Tres objetos, tres trayectorias idénticas, tres anomalías inexplicables. Parece casi imposible que la basura espacial aleatoria se comporte de esa manera, y si estos objetos no fueran simples fragmentos dispersos de roca de estrellas distantes, sino parte de algo más grande, una serie de sondas o instrumentos enviados para probar, observar y recopilar datos, y si cada uno se acerca a nosotros intencionalmente, puede parecer ciencia ficción, pero lo cierto es que la ciencia ficción a menudo ha predicho avances que luego se hacen realidad. La idea de que nos esté visitando una presencia inteligente de más allá de nuestro sistema solar puede no ser tan descabellada como parecía. Y si estos objetos forman parte de una secuencia coordinada, ¿qué preguntars? ¿Cuál es el propósito de su viaje? Cuando el observatorio Swift de la NASA analizó las emisiones ultravioleta de Tracy Atlas, descubrió algo aún más desconcertante: una línea de emisión repetida a 497 nanómetros. Normalmente, los espectros cometarios muestran algunas variaciones, pero esta línea pulsaba a intervalos muy regulares con precisión. Cada 22 minutos, casi como un reloj, esta pulsación rítmica no se produce de forma natural. Sugiere que la intensidad de las emisiones se modula deliberadamente. Aunque algunos especularon inicialmente que el fenómeno podría ser un error del instrumento o una casualidad, la precisión de la sincronización fue demasiado constante como para ignorarla. Si este patrón se mantiene, apunta a un proceso activo. Algunos incluso consideran la posibilidad de comunicación, aunque nadie se atreve a afirmarlo abiertamente. Los datos hablan por sí solos, pero las implicaciones son demasiado extraordinarias como para reconocerlas todavía. Para añadir más misterio, los astrónomos observaron un extraño halo verde alrededor de Tracy Atlas, algo completamente desconocido para el comportamiento cometario. Normalmente, este brillo se debe a la fluorescencia de las moléculas de carbono al exponerse a la radiación solar. Sin embargo, el análisis del Very Large Telescope de Chile reveló que Tracy Atlas carece de las cadenas de carbono responsables de este fenómeno. Entonces, ¿qué produce el brillo? Han surgido varias teorías. Algunas proponen que el brillo verde podría ser el resultado del plasma ionizado que rodea el objeto. Otras sugieren que podría ser una forma de contención electromagnética. Una
estructura diseñada para preservar la integridad del objeto, si 3i Atlas es realmente hueco, como sugieren los datos, ya debería haber colapsado bajo la tensión de su propia rotación. Pero no es así. Este brillo verde podría no ser luz emitida por el objeto, sino luz que está siendo refractada o distorsionada por una fuerza invisible. Como un escudo magnético artificial, si esta teoría resulta ser cierta, marcaría el primer descubrimiento de tecnología de blindaje artificial en el espacio, algo que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos hoy. 3i Atlas alcanzará su perihelio, el punto más cercano al Sol, justo dentro de la órbita de Marte. Desde la Tierra, permanecerá oculto tras el resplandor del Sol durante casi 3 semanas, lo que imposibilitará su observación. Sin embargo, durante este periodo, el objeto podría ejecutar una maniobra altamente arriesgada conocida como el efecto Oberth. Esta técnica consiste en aprovechar la atracción gravitacional del Sol para alterar su velocidad y trayectoria con un gasto mínimo de energía. Al desplazarse hacia el Sol, 3i Atlas podría acelerar o incluso desacelerar como parte de un ajuste calculado de su trayectoria. Si 3i Atlas cambia de rumbo durante el perihelio, es posible que no lo detectemos hasta después de que emerja de la sombra solar. El cambio probablemente sería sutil y solo notaríamos la alteración en su trayectoria después. Los ingenieros de la NASA son conscientes de esta posibilidad y, en privado, reconocen que dicho cambio sería un claro indicador de propulsión activa. La propulsión sugiere una acción deliberada, un ajuste controlado y, posiblemente, incluso un diseño inteligente detrás de su movimiento. De ser cierto, se plantearían preguntas fundamentales sobre la naturaleza de 3i Atlas. Y si se trata simplemente de una anomalía cósmica o de algo mucho más intencional, a puerta cerrada, los analistas de misiones de la NASA ya están planificando escenarios que apenas un mes parecían inimaginables. Según informes, se ha distribuido un informe clasificado en la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA que describe las posibles respuestas a esta situación sin precedentes. Estos protocolos suelen reservarse para amenazas de objetos cercanos a la Tierra, pero la posibilidad de que un objeto interestelar realice maniobras calculadas los ha obligado a reconsiderar su enfoque. Curiosamente, no hay riesgo de colisión con 3i Atlas. Entonces, ¿a qué se debe la alerta elevada? Si 3i Atlas se estabiliza en la órbita entre Marte y Júpiter, como predicen las últimas simulaciones, podríamos estar ante algo completamente nuevo, un objeto interestelar que no solo pasa por nuestro sistema solar, sino que posiblemente se convierta en un elemento permanente dentro de él. Este escenario sería una primicia extraordinaria en la historia de la humanidad, señalando la llegada de algo activo y potencialmente consciente a nuestro vecindario cósmico. Las implicaciones de tal descubrimiento ya están causando sensación más allá de la comunidad científica. Los mercados financieros están sintiendo las consecuencias. Una filtración sobre la desaceleración controlada de 3i Atlas provocó una caída del 3% en el Dow Jones, aunque la respuesta oficial desestimó rápidamente la afirmación.
El silencio posterior fue elocuente. Incluso el mundo financiero comprende que esto podría cambiarlo todo. Hay más en juego que nunca y la verdad, sea cual sea, aún permanece envuelta en secreto. A medida que Tracy Atlas continúa su viaje a través de nuestro sistema solar, los científicos se enfrentan a más preguntas que respuestas. Las predicciones iniciales sobre el comportamiento del objeto se basaban en modelos bien establecidos. Sin embargo, con cada nueva observación, se hace evidente que Tracy Atlas desafía estas expectativas de maneras que sugieren cierto grado de intencionalidad. Ningún otro visitante interestelar se ha comportado jamás de forma tan impredecible. Los astrónomos esperaban una trayectoria simple y predecible, una que llevaría a Tracy Atlas rápidamente a través del sistema solar y hacia la inmensidad del espacio profundo, pero, en cambio, parece estar asentándose. Es como si este objeto hubiera decidido quedarse. La posibilidad de que Tracy Atlas sea capturado gravitacionalmente por nuestro Sol es cada vez más probable de ser cierto. Marcaría un acontecimiento monumental en la historia de la humanidad. El primer objeto interestelar ligado permanentemente a nuestro sistema solar. Y si Tracy Atlas no fuera un simple viajero casual, y si hubiera sido guiado deliberadamente, la idea de que un objeto pueda establecerse en nuestro sistema solar sugiere algo mucho más complejo que un simple fragmento de basura espacial. Si Tracy Atlas tiene intenciones, ya sean artificiales o de naturaleza desconocida, abre un nuevo mundo de posibilidades. Estamos presenciando la llegada de algo deliberado, no solo extraño. Es una idea profundamente inquietante, pero los datos parecen sugerir precisamente eso. Podría ser Tracy Atlas un fragmento de gas congelado o un remanente de un sistema estelar extinto hace mucho tiempo. Quizás sea algo mucho más antiguo. Un observador silencioso que ha viajado por la galaxia durante milenios, esperando un momento como este. Lo que es aún no está claro. Pero una cosa es segura, ya nos ha cambiado. A partir de ahora, toda persona que contemple el cielo nocturno sabrá que algo ahí fuera. Algo que aún no podemos explicar comparte nuestro espacio con nosotros. Y quizás en eso consiste el verdadero descubrimiento, no en encontrar consuelo en las respuestas, sino en encontrar el coraje para vivir con mejores preguntas. Si esta historia ha cambiado tu visión de nuestro lugar en el universo, compártela. Hablemos de ella. Debatámosla. El descubrimiento no es propiedad de agencias ni gobiernos. Pertenece a cualquiera que se atreva a preguntar, ¿por qué? Suscríbete y activa las notificaciones para estar presente cuando finalmente se publiquen los datos, cuando Tracy Atlas resurja y cuando descubramos lo que la NASA nos dice. ¿Por qué? De una forma u otra, esta historia está lejos de terminar, apenas comienza. Gracias por compartir su tiempo con nosotros hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y estén listos para el viaje que les espera. Les deseamos todo lo mejor